Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Estamos en la cuarta sesión hoy, ¿no? Ya hemos aprendido muchas cosas, pues otra vez, bienvenidos al curso básico de lengua y cultura españolas. Welcome to the Basic Spanish and Language and Culture course. Me llamo Amit Rao, soy tu profesor de español para este curso en línea. My name is Amit Rao and I'm your professor for this online Spanish course. Ya me conocéis, ya habéis visto varios vídeos, ¿no? Antes ya hemos hecho 3 vídeos. Ahora estamos en el cuarto vídeo y hoy vamos a aprender otras cosas. Estamos en la 8ª semana y hoy es la cuarta sesión. ¿Empezamos? Sí. Pues vamos a aprender a alquilar un piso. ¿Qué significa alquilar? Alquilar significa to rent. Entonces, we will learn how to rent a place en el vídeo de hoy. Pues continuamos. ¿Cuáles son los objetivos? En este vídeo vas a aprender a alquilar una vivienda. ¿Recuerdas qué significa una vivienda? Una vivienda es un lugar donde vives. Puede ser una casa, un piso, un apartamento, una casa del campo, una casa adosada, ¿no? ¿Recuerdas el vocabulario? Si no, revisa antes de continuar porque vamos a utilizar este vocabulario. Vamos a revisar este vocabulario en el vídeo de hoy. Pues continuamos. What are the learning objectives today? In this video, you will learn how to rent a place. Till today, we have learned a lot of vocabulary related to the house. We have learned about how to differentiate between different types of houses, what are the characteristics of each house, and what are the different furnitures that are there in a house. Today, we are going to learn how to rent a place in various Spanish cities. So, are you ready to learn? ¿Estás preparado? Sí, ven, vamos a aprender español juntos, disfrutando, ¿no? Revisión. Queridos estudiantes, ya habéis aprendido muchos tipos de casas, diferentes partes de casas y los muebles. ¿Recordáis el vocabulario relacionado con la casa? Vamos a revisar primero y después vamos a aprenderlo. Revision in English, no? Dear students, we have already learned about different types of houses, different parts of it, and the furniture. Today, we are going to learn about how to rent a place. We will be using a lot of vocabulary from the last session as well. ¿Ok? ¿Recuerdas los diferentes tipos de casa? ¿Recuerdas las casas que vimos en la primera sesión? Si no, revisamos y continuamos. Primero, estudiamos en la primera sesión diferentes tipos de casas. ¿Cuáles son? El piso o el apartamento, el chalet, la casa del campo, la casa del pueblo, la casa adosada y el estudio. ¿Recuerdas qué significa cada uno? Creo que sí, ¿no? Si no, recordamos. El piso o el apartamento significa apartment en English. Normalmente se encuentra el piso en las ciudades, en las zonas urbanas. El chalet significa chalet en las montañas. La casa del campo es el second house where most of Spaniards spend their vacations. La casa del pueblo is a rural house. Normalmente se encuentra en las zonas rurales. La casa adosada is a duplex or attached house which shares its walls with different houses. El estudio is a studio apartment. Normally there is no division between kitchen and the room in a studio apartment. Y el vocabulario. El piso es grande o pequeño, moderno o antiguo, luminoso u oscuro, acogedor. ¿Recuerdas qué significa cada uno de estos adjetivos? Grande significa big, pequeño significa small, moderno significa modern, antiguo significa old, luminoso significa bright, oscuro significa dark, acogedor significa welcoming. Entonces, el piso es una palabra masculina, entonces decimos pequeño, moderno,
antiguo, luminoso y oscuro y también acogedor. Entonces, because el piso is a masculine word, that's why we say pequeño, moderno, antiguo, luminoso, oscuro, acogedor. Son adjetivos en la forma masculina. Y cuando hablamos de la casa, decimos la casa es grande o pequeña, moderna o antigua, luminosa u oscura o acogedora. Que aquí ves que los adjetivos cambian de forma. Antes vimos el piso es pequeño, moderno, antiguo, luminoso, oscuro, acogedor. Y aquí ves, la casa es grande o pequeña, moderna, antigua, luminosa, oscura, acogedora. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O cambia a, ¿no? Que con las palabras femeninas, los adjetivos cambian de forma. Pequeño con palabras masculinas, pequeña con las palabras femeninas. Lo mismo con moderna, antigua, luminosa, oscura, acogedora. Y recuerdas el significado, ¿no? Que acabamos de hacer, acabamos de revisar, repasar los significados de estos adjetivos. Y en la segunda sesión aprendemos varias partes de la casa, la entrada, la puerta, el recibidor, el pasillo, el salón, el comedor, la cocina, el dormitorio y el cuarto de baño. ¿Recuerdas qué significa cada uno de ellos? Espero que sí, ¿no? Que vimos y también hicimos un giro a través de la casa. Entonces, la entrada, el recibidor, el pasillo, salón, comedor, cocina, dormitorio y el cuarto de baño. Ahora, ¿puedes relacionar estas fotos con su nombre? ¿Recuerdas que acabamos de hacer qué significa cada uno? Ahora puedes relacionar estas fotos con su nombre. Aquí continuamos. ¿Cómo se llama esta vivienda? ¿Es una casa o es un piso? En la última sesión también pregunté esta cosa, ¿no? ¿Cómo se llama esta vivienda? ¿Es una casa o es un piso? ¿Qué crees? Correcto, es una casa. ¿Recuerdas que hicimos? Es una casa con una piscina. ¿Qué significa una piscina? ¿Recuerdas? Donde la gente nada. ¿Recuerdas el verbo nadar, la conjugación? Si no, revisa la última sesión. Piscina significa swimming pool. Entonces, es una casa con una piscina. Y aquí en la foto también ves una piscina. ¿Y cómo se llama esta vivienda? ¿Chalet o casa de campo? ¿Cuál es la diferencia entre casa de campo que se encuentra en zonas rurales y un chalet? ¿Recuerdas que el chalet está hecho de madera normalmente, que la madera entonces es un chalet? Es un chalet, correcto. No es una casa de campo porque no está hecha esta vivienda de otro material, de piedra o de ladrillo, ¿no? ¿Y cómo se llama esta parte de casa? ¿Recuerdas el salón? El pasillo. ¿Qué hacemos en el salón? Tomamos el té, vemos la televisión. ¿Recuerdas estos verbos? Espero que sí. Y correcto, es un pasillo. ¿Qué es esto? Es un pasillo. ¿Y qué ves al fondo? Que al fondo de este pasillo, al fondo de esta imagen, hay una cosa. ¿Qué ves? ¿Puedes pensar cómo se llama esta cosa? ¿Qué es esto? ¿Para qué utilizamos esto? ¿Sabes la palabra en español? ¿Qué ves? Entonces, ves escaleras. ¿Qué son escaleras? Escaleras. Utilizamos las escaleras para subir. Entonces, aquí ves escaleras. Y en inglés, escaleras means stairs. Normalmente o casi siempre utilizamos escaleras en plural.
que siempre escaleras. No digo, es una escalera, no. Escaleras, que subimos las escaleras. Después, ¿qué hacemos en las escaleras? ¿Qué verbo utilizamos en este contexto? Entonces, subimos o bajamos, que normalmente subimos arriba, ¿no? Que vamos arriba. Subimos en las escaleras. ¿Qué significa subir? Subir significa to climb. Entonces, normalmente tú subes de una planta a otra utilizando las escaleras. Entonces, subir significa to climb. ¿Y cómo conjugamos el verbo subir? Es un verbo regular, no es un verbo irregular, es un verbo regular y conjugamos como cualquier verbo que termina en IR. Como vivir, ¿recuerdas, no? Yo subo, tú subes, él, ella, usted sube, nosotros, nosotras subimos, vosotros, vosotras subís y ellos, ellas, ustedes suben. Otra vez, yo subo, tú subes, él, ella, usted sube, nosotros, nosotras subimos, vosotros, vosotras subís, ellos, ellas, ustedes suben. Es un verbo regular, regular. Y ahora, ¿en qué parte de casa estamos? ¿Estamos en la cocina o estamos en un comedor? ¿Qué piensas? Cocina, el verbo cocinar. Comedor, el verbo comer. ¿Dónde estamos? Estamos en el comedor. En el comedor comemos la comida. Entonces, ¿y qué muebles ves en la foto? Que aquí ves varios muebles. ¿Qué muebles ves? ¿Recuerdas el vocabulario? ¿Te acuerdas de lo que hicimos en la última clase? Pues el vocabulario, ¿no? ¿Ves una mesa y 4 sillas? ¿Qué significa una mesa y 4 sillas? ¿Recuerdas? Una mesa. También en el recibidor hay una mesa, o en el salón hay una mesa, en el comedor hay una mesa. Y 4 sillas. ¿Qué significan estas cosas? Una mesa significa a table. 4 sillas significa 4 chairs. Entonces vemos una mesa y 4 sillas. También ves un jarrón con flores. ¿Y qué es esto? No hemos hecho esta palabra, ¿no? En las sesiones anteriores. ¿Qué significa un jarrón con flores? A ver, flores, bastante parecida a la palabra en inglés. ¿Qué significa? Flores y jarrón. Entonces, aquí a la izquierda ves un jarrón con flores. ¿Qué significa jarrón? Puedes pensar, es muy fácil. Jarrón significa flower vase. Normalmente ponemos flores en un jarrón, entonces es un vase, es un flower vase. ¿Y qué significa flor? Flor muy parecida en español, en inglés también, ¿no? Flor, flor, flor. Piensa, es una flor, flor significa flower. Entonces, jarrón de flores o con flores significa un flower pot with flowers. Y ahora, ¿en qué parte de casa estamos? ¿Estamos en una terraza o estamos en un jardín? ¿Qué crees? ¿Dónde está la terraza? ¿Dónde está el jardín? ¿Fuera? ¿Dentro? ¿Pequeño? ¿Grande? ¿Recuerdas el vocabulario asociado con cada uno de ellos? Pues, si no, revisa otra vez. Ahora, estamos en la terraza. Terraza es un sitio pequeño donde hay plantas y normalmente te sientas fuera de tu casa en un sitio pequeño para tomar sol o para tomar té, café, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí también ves cojines, una mesa y tal. Puedes pensar qué significan plantas. Puedes pensar algo verde. ¿Qué son plantas? Bastante parecido en inglés. Y macetas. Puedes pensar. Plantas significan plants y macetas son flower pot. Entonces, normalmente en la terraza no tenemos mucho suelo, ¿no? Entonces utilizamos macetas para poner plantas. Y plantas son plants, macetas son flower pots. Continuamos. ¿La terraza es luminosa o oscura?
¿Qué significa luminosa? ¿Qué significa oscura? La terraza es grande o pequeña. ¿Recuerdas qué significa grande o pequeña? Otra vez, revisión, ¿no? La terraza es pequeña, pequeña, no es muy grande, y luminosa, que hay mucha luz, ¿no? Entonces, la terraza es pequeña y luminosa. Después, ahora, ¿en qué parte de casa estamos? No es parte de casa per se, pero normalmente también forma parte de la casa, ¿no? Entonces, ¿en qué parte de casa estamos? Estamos en el garaje. ¿Dónde estamos? En el garaje. ¿Y qué hacemos en el garaje? Normalmente aparcamos el coche en el garaje o un carro, ¿no? ¿Recuerdas? Coche en España, carro en América Latina. Entonces, aparcamos el coche en el garaje. ¿Cómo conjugamos el verbo aparcar? ¿Qué significa aparcar? Aparcar significa to park. Entonces, ¿cómo conjugamos? Yo aparco, tú aparcas, él, ella, usted aparca, nosotros, nosotras aparcamos, vosotros, vosotras aparcáis y ellos, ellas, ustedes aparcan. Entonces, conjugamos el verbo aparcar. ¿Sí? Continuamos. ¿Dónde dormimos? ¿Dónde? ¿En qué parte de la casa? Dormimos en el dormitorio. Dormitorio es la habitación, es la sala. En la cama. Cama para dormir, ¿no? ¿Recuerdas estas palabras? Espero. ¿Y recuerdas la palabra cama? ¿Qué significa? Significa bed, que dormimos en un bed. No dormimos en el suelo, dormimos en un bed. Y después, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos aquí? ¿En qué parte de casa estamos? Estamos en el cuarto de baño y esto es una bañera. Es una bañera y nos bañamos aquí. ¿Recuerdas qué significa bañarse? Sí, ¿no? Bañarse significa to wash yourself, to bathe. Entonces nosotros nos bañamos en la bañera. Bañera. Después, aquí los verbos con las partes de casa, revisión, entrar en la entrada, tomar té, salón, ver televisión, salón, comer, comedor, cocinar, cocina, dormir, dormitorio, acostarse también, dormitorio, ducharse, cuarto de baño y bañarse también en el cuarto de baño. Continuamos ahora, ¿no? Ahora vamos al tema, alquilar una vivienda, muy importante, ¿no? ¿Cómo alquilamos una vivienda en España? Primero, ¿dónde viven los españoles y los latinoamericanos? ¿En ciudades o pueblos? ¿Qué crees? ¿Dónde viven los españoles? ¿En pequeñas ciudades, grandes ciudades, en las zonas rurales? ¿Y los latinoamericanos? ¿En ciudades o en pueblos? La mayoría de españoles y latinoamericanos viven en ciudades o zonas urbanas, que la mayoría no vive en zonas rurales como en la India, sino la mayoría de españoles y latinoamericanos viven en ciudades, ciudades grandes o pequeñas o zonas urbanas. Entonces no tienen una población rural, tienen una población urbana. Esto significa que la mayoría vive en pisos o apartamentos, porque las casas son muy caras, que la mayoría no tiene mucho dinero, los estudiantes, los jóvenes no tienen mucho dinero para comprar una casa en la ciudad, que viven en pisos o apartamentos en un edificio grande, porque comprar una casa en España o Latinoamérica es muy caro. Entonces, y muchos jóvenes no pueden comprar una casa, que los jóvenes no tienen dinero para comprar una casa porque estudian, trabajan, pero cobran menos en comparación con sus padres. Por eso no pueden, no tienen dinero para comprar una casa en las ciudades. ¿Y sabes qué significa comprar? ¿Recuerdas el verbo comprar? A ver, comprar significa to buy.
Entonces, muchos jóvenes no pueden comprar una casa en las ciudades. Y conjugamos el verbo comprar, yo compro, tú compras, él, ella, usted compra, nosotros, nosotras compramos, vosotros, vosotras compráis, ellos, ellas, ustedes compran. Repito, yo compro, tú compras, él, ella, usted compra, nosotros, nosotras compramos, vosotros, vosotras compráis, ellos, ellas, ustedes compran. Es un verbo regular que ya has hecho 1.000.000 de veces, solo para revisión. Entonces, volviendo al tema, que muchos jóvenes no pueden comprar una casa en las ciudades. Entonces, los jóvenes alquilan un piso o una habitación en un piso compartido. ¿Qué hacen los jóvenes si no pueden comprar una casa? Alquilan un piso entero, o una habitación en un piso compartido. ¿Qué significan estas palabras? Alquilar, piso compartido. ¿Qué son estos? A ver. Primero, alquilar un piso. Alquilar significa to rent an apartment. Entonces, normalmente no compran, sino alquilan un apartamento, un piso y piso compartido. Una habitación en un piso compartido. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede significar esta cosa? Compartir, ¿recuerdas el verbo compartir? Compartir. ¿Y cómo conjugamos el verbo compartir? El piso compartido es un shared apartment. Entonces, ellos comparten un apartamento o un piso. ¿Y qué significa compartir? Ahora puedes pensar, ¿no? Compartir significa to share. Entonces, el piso compartido es un shared apartment. Cada persona tiene su propia habitación y comparten zonas comunes como salón, cocina y cuarto de baño. ¿Qué significa esto? Cada persona tiene su propia habitación, tiene su propio dormitorio. ¿Recuerdas? Dormitorio para dormir, ¿no? Where you sleep, dormitorio, bedroom. Y comparten, y las personas comparten zonas comunes como salón, cocina y cuarto de baño. ¿Recuerdas? Repito, cada persona tiene su propia habitación, su propio dormitorio, pero comparten zonas comunes como salón donde toman té, ven televisión, ¿no? O hacen fiesta, cocina, donde cocinan, y cuarto de baño donde se duchan o se bañan, ¿no? ¿Qué significa compartir? To share. Entonces, each person has his or her own room, his or her own bedroom, and everyone shares the common area like the living room, the kitchen or the washroom. Entonces, en España no es normal compartir tu habitación con otra persona, que tú no compartes la habitación. Tu habitación es tu propia, es privada, pero compartes zonas comunes como salón, cocina y cuarto de baño. Volviendo, ¿cómo conjugamos el verbo compartir? Puedes pensar, es un verbo regular. Entonces, ¿cómo conjugamos los verbos regulares? Puedes pensar, yo comparto, tú compartes, él, ella, usted comparte, nosotros compartimos, es un verbo compartir, compartimos, vosotros, vosotras compartís, ellos, ellas, ustedes comparten. Entonces las personas, los inquilinos, comparten zonas comunes como salón, cocina y cuarto de baño. ¿Qué significa compartir? To share, y la conjugación. Comparto, compartes, comparte, compartimos, compartís, comparten. Otra vez, mucha revisión, ¿no? ¿Y cómo se buscan los pisos? ¿Cómo las personas, cómo buscan los pisos? En India, por ejemplo, si te mudas a una nueva ciudad, ¿cómo buscas nuevos pisos? ¿Por internet? ¿Vas en el barrio? ¿Cómo? ¿Y cómo lo hacen los españoles? Normalmente los españoles buscan pisos a través de agentes inmobiliarios o páginas web. Dos cosas, muchas palabras, no nuevas. Agentes inmobiliarios
o páginas web. ¿Qué significan estas cosas? Agentes inmobiliarios, página web. Puedes pensar, entonces, ¿qué es un agente inmobiliario? Puedes pensar qué significa. Aquí ves en la foto una persona, un agente inmobiliario y una pareja. Un hombre y una mujer, ¿no? Es una pareja. Entonces, en India utilizamos la palabra broker, pero en español decimos un agente inmobiliario, que él muestra las casas a las personas que estén interesadas. Entonces, en India utilizamos la palabra broker. ¿Y qué páginas web utilizan los españoles para buscar pisos? Puedes pensar, ¿has visto alguna vez alguna página web donde comparten este tipo de cosas en la India? ¿Has utilizado alguna vez Magic Brick o alguna página similar o Facebook? En España normalmente las personas utilizan algunas páginas web específicas para buscar pisos. ¿Y cuáles son estas páginas web? Pensad, a ver, tú ves una página web a la izquierda. Los españoles utilizan idealista.com o fotocasa.com, que hay varias páginas, muchas páginas. Las más importantes son idealista.com o fotocasa.com, que tú buscas aquí a la izquierda, tú vas a la página, pones la ciudad, tus necesidades. Quiero una habitación en un piso compartido, quiero un apartamento, lo que tú quieras. Tú buscas en Idealista o en fotocasa.com, que son páginas web más populares en España. Normalmente se visita el piso antes de alquilarlo, ¿no? Que en la India nosotros también visitamos el piso, que vemos el piso si está bien, si todas las fotos son verdaderas o son falsas y si queremos alquilar este piso. Entonces también se visita, que los españoles también visitan el piso antes de alquilarlo. Y se paga un mes de fianza al principio. En India también es normal pagar un mes de fianza. ¿Qué significa fianza? A ver, ahora vemos. También se paga el alquiler antes del inicio del mes. Dos cosas. Se paga un mes de fianza al principio y se paga el alquiler antes del inicio del mes. ¿Qué significa estas cosas? Que fianza es tú pagas un dinero para tu casa. Por ejemplo, cuando nosotros mudamos a una nueva casa, pagamos una fianza, un security. Entonces es la fianza en español y el alquiler significa rent. El alquiler, rent. El verbo es alquilar, alquilar y el alquiler significa rent. Y todos los inquilinos, todas las personas que comparten la casa, comparten gastos como luz, agua e internet. Luz, agua e internet. ¿Qué significan luz, agua e internet? Ahora, luz es electricity, agua, water y internet, ya sabes qué es internet, ¿no? Entonces, esto es todo para hoy, que ya terminamos. Resumiendo, ¿qué hemos aprendido? Mucho vocabulario, cómo viven los españoles en las ciudades y qué hacen, cómo alquilan los pisos. Y tú puedes revisar todo esto en el libro, que en el libro hay mucho vocabulario, puedes revisarlo. Y al final, ¿qué hacemos? Vamos a hablar de la ubicación de la casa y alquilar una casa en el último vídeo de esta semana. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.